Buen día. A continuación se presenta el desarrollo de la actividad número 3, correspondiente a un caso clínico sobre enfermedad autoinmune. La enfermedad asignada es la artritis reumatoidea y es desarrollado por Jason Blanco, Sofía Ospina y Melissa Velandia. Vamos a iniciar con unas generalidades de la artritis, que es definida como una enfermedad inflamatoria que afecta una o varias articulaciones del cuerpo. El diagnóstico de esta enfermedad se hace a través de un examen físico completo y exhaustivo y se pueden realizar pruebas de sangre para evaluar la presencia o no de inflamación y hacer uso de otros test como lo son las radiografías, TAC, resonancia magnética o ultrasonido. El tratamiento de la enfermedad dependerá netamente del tipo, severidad y ubicación de la artritis y este podrá incluir medicamentos, terapia o cirugía. La sintomatología de estos pacientes, a grosso modo, es dolor articular, rigidez o hinchazón que puede ocurrir en las mañanas o después de la actividad física, rango de movimiento limitado en la articulación afectada o en la columna, sensibilidad y enrojecimiento de la piel alrededor de la articulación y un bloqueo articular. Existen más de 100 tipos de artritis, pero las más comunes son la osteoartritis y la artritis reumatoidea. Otros tipos de artritis también son la artritis reactiva, la esclerodermia o el lupus eritematoso sistémico. Ahora nos vamos a enfocar en la artritis reumatoide, que es la asignada al caso. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta de forma simétrica a pequeñas y medianas articulaciones. Su lesión principal se localiza a nivel de la membrana sinovial de las articulaciones afectadas, pero también puede generar afecciones sistémicas a nivel extraarticular. Esta enfermedad es más común en el sexo femenino con una proporción de 3:1 y la edad de inicio suele comprenderse entre los 40 y 60 años en mujeres y unos años más tarde en los hombres. Sin embargo, esta enfermedad puede aparecer en cualquier edad. La etiología de la artritis es desconocida. Existe una importante base genética, sin embargo, la heterogeneidad de esta y la clínica hace sospechar que esta enfermedad puede ser el resultado de diferentes combinaciones, ya sean genéticas o genético-ambientales. Se conocen más de 30 genes relacionados con esta enfermedad. Sin embargo, el gen que más ejerce influencia en la susceptibilidad de esta enfermedad es el complejo mayor de histocompatibilidad HLA-DRB1. Por otro lado, el tabaquismo es hasta el momento el factor de riesgo ambiental más importante asociado al desarrollo de la artritis reumatoidea. La artritis reumatoide se puede analizar desde dos perspectivas importantes, la fisiopatología articular y la inmunopatología. La característica principal de la artritis es la inflamación crónica de la membrana sinovial, que es secundaria a una activación anómala del sistema inmune. Aquí la membrana sinovial es invadida por células mononucleares, principalmente macrófagos y linfocitos T y B, pero también puede ser en menor medida por mastocitos o células dendríticas. Aquí se caracteriza por la formación de PAMOS o también la hipertrofia sinovial que recubre el cartílago articular. Por otra parte está la inmunopatología, donde existen tres pilares fundamentales para el análisis de la artritis reumatoidea. Estos son la creación de autoanticuerpos, las anomalías funcionales de los linfocitos T y las alteraciones epigenéticas. Esto permite que el cuerpo, como defensa, se autoataque y genere las alteraciones descritas. Las manifestaciones clínicas más habituales de la artritis reumatoidea son el dolor de características inflamatorias, rigidez articular tras el reposo, inflamación articular, deformidad articular que aparece en fases avanzadas y debilidad y atrofia muscular por la menor movilidad y uso de las articulaciones. Como se mencionó, en las fases avanzadas se observan las deformidades clásicas descritas. Estas deformidades son cuello de cisne, que es la hiperextensión de la articulación interfalágica proximal con hiperflexión de la articulación interfalágica distal, dedo cenojal, que es la hiperflexión de las articulaciones interfalágicas proximal con hiperextensión de la articulación interfalágica distal, pulgar en Z, que es similar al anterior, y la ráfaga cubital, donde hay una presencia de desviación cubital de los dedos por subluxación con desviación volar de la mano. Según la gravedad, existen algunas manifestaciones sistémicas.
de las cuales podemos encontrar la pleuritis, pericarditis, nódulos subcutáneos, úlceras, escleritis, osteoporosis, entre otros, que se pueden identificar en este tipo de pacientes. Para el diagnóstico de esta enfermedad se utiliza la historia clínica del paciente, una exploración física completa, un test de laboratorio donde se hace un examen líquido sinovial, factor reumatoide y anticuerpos antipéptido citrulinado y un buen diagnóstico diferencial. En este apartado, según la Asociación Americana de Reumatismo, también hay unos criterios de clasificación para los pacientes con artritis reumatoidea. Acá se toma en consideración 7 criterios que son la rigidez matutina, que exista artritis en 3 o más articulaciones, que la artritis sea de forma simétrica, que exista artritis en las articulaciones de manos, que haya presencia de nódulos reumatoides, que se demuestre el aumento anormal del factor reumatoide sérico y que sea posible la identificación de cambios radiológicos. Un paciente es diagnosticado con artritis reumatoidea si cumple 4 de los 7 criterios explicados. Dentro del tratamiento de esta enfermedad lo podemos dividir en dos, el no farmacológico y el farmacológico. En el farmacológico podemos encontrar diferentes estrategias como son la educación del paciente en el conocimiento de su enfermedad, intervenciones psicosociales para evitar el estrés, también podemos incluir el descanso, el ejercicio, la terapia física y ocupacional. Se le puede recomendar evitar la bipedestación prolongada o movimientos repetitivos de las manos. También se puede añadir un consejo nutricional y asesoramiento dietético para una mejor nutrición y mantenimiento del peso ideal. También se recomienda en pacientes que tienen un hábito tóxico el dejar de fumar, ya que el tabaquismo, como se mencionó, se asocia a una mayor actividad de la enfermedad. También las intervenciones para reducir los riesgos de las enfermedades cardiovasculares, para dejar fumar y la osteoporosis, y finalmente la vacunación para disminuir el riesgo de complicaciones infecciosas debidas a las terapias inmunosupresoras prolongadas. Por otro lado, en el tratamiento farmacológico se identifica que este va enfocado a conseguir la remisión clínica o la mínima actividad de la artritis reumatoidea. En este tratamiento se basa principalmente en fármacos modificadores de enfermedad o los FAMES, donde se identifica el metotrexano, que es considerado el patrón oro por su buena reacción, eficacia, seguridad y suele ser el fármaco de elección en combinación con glucocorticoides orales a dosis bajas. En caso de refractariedad a este medicamento se hace uso de otros medicamentos o se hace también uso de terapias biológicas. A continuación se dará inicio al caso clínico, que es una paciente de género femenino de 47 años de edad que ingresa al servicio de fisioterapia para valoración y desarrollo de un programa de rehabilitación física. Como antecedentes importantes tenemos patológicos la artritis reumatoide, no refiere a hábitos tóxicos, en farmacológicos están los FAMES y en obstetricios la menopausia hace 6 meses. Continuaremos hablando de la artritis reumatoide. Esta es una enfermedad autoinmune sistémica crónica caracterizada por inflamación articular. Es una enfermedad que tiene como factores de riesgo el consumo de tabaco, factores alimenticios, consumo de café. Sin embargo, dentro de los textos que consultamos no se especifica por qué estos actúan como unos factores de riesgo, pero sí mencionan que al haber realizado algunos estudios, asocian los hábitos de vida con la presencia de la enfermedad y con su progresión también. En cuanto a la etiología, entonces dice que es una etiología desconocida, sin embargo se atribuye a factores como las infecciones o predisposición genética. Entonces, por ejemplo, la presencia de antígenos del antígeno HLA-DR4, entonces predispone al huésped o hace susceptible al huésped.
Esta enfermedad está dada por una reacción inmunológica en la cual los compuestos autoinmunes, como los fibroblastos, macrófagos, linfocitos T, CD4, van a activar a las citocinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral e interleucinas. Y estas van a inducir a la síntesis y secreción de los mediadores inflamatorios, como las metaloproteasas, las prostaglandinas y el óxido nítrico. Estos van a generar la activación de los osteoclastos, inhibición y síntesis de proteoglicanos y de colágeno tipo 2, y van a ocasionar la degradación de la matriz extracelular, la resorción ósea, la destrucción cartilaginosa. Ahora, estos mediadores inflamatorios también van a generar la sinovitis, que es la inflamación de la membrana sinovial, y aparte de estos mediadores inflamatorios, también esta sinovitis va a estar causada por el desequilibrio entre los factores activadores e inhibidores de la angiogénesis. Debido a estos vasos neoformados, van a permitir también la llegada de leucocitos que van a segregar citocinas. Entonces, eso se vuelve como un círculo vicioso porque ya están las citocinas, ya están activadas las citocinas por los compuestos autoinmunes y esta llegada de leucocitos que van a segregar más citocinas, entonces van a generar mayor síntesis y secreción de mediadores inflamatorios. Esto va a conllevar a una hipertrofia e hiperplasia de los sinoviocitos, que son las células de la membrana sinovial, y va a causar una proliferación sinovial sobre el cartílago, prácticamente lo va a recubrir y va a formar el tejido de granulación llamado panus. Esto va a causar una erosión del cartílago y posterior a ello la destrucción de la cortical ósea y la invasión del hueso subcondral. Ahora, esto que les acabo de mencionar, sumado al mecanismo de bombeo del líquido articular por las fisuras que tiene la cortical, van a generar una destrucción articular, ocasionando los signos radiológicos como el pensamiento articular, la destrucción del hueso subcondral y las erosiones óseas. En cuanto a las erosiones óseas, las que se van a presentar en las manos, en las articulaciones interfalángica distal y proximal, los conocemos como los nódulos de Bouchard y Heberden. Entonces, esto por este lado. Ahora, en la etapa inicial, entonces la persona va a presentar signos y síntomas como dolor, rigidez matutina y tumefacción. El dolor va a estar inicialmente, se va a presentar a la palpación en movimiento, pero en etapas más avanzadas ya va a darse al reposo. Este dolor pues va a dar cuenta de los estímulos lesivos en el entorno percibidos por los nociceptores que van a activar las neuronas de la médula proyectadas al córtex por la vía espinotalámica lateral y van a provocar la respuesta dolorosa. La rigidez matutina va a estar causada por la extravasación del plasma en el espacio intersticial a causa de la vasodilatación producida por las citocinas y la tumefacción o el edema va a estar dado por la extravasación del plasma del espacio intravascular a la cavidad articular. Bueno, el dolor junto con la rigidez, la tumefacción y también la destrucción articular nos van a generar una disminución del movimiento en la articulación. Y esto nos va a alterar la categoría de rango de movilidad articular. Bueno, esta disminución del movimiento de la articulación va a conllevar a la presencia de retracciones musculares. Además, estas retracciones musculares en algunos casos van a estar causadas por la tenosinovitis, que se da principalmente en los tendones flexores de las manos. Bueno, entonces esta presencia de retracciones musculares nos va a alterar la categoría de flexibilidad. Ahora, estas retracciones también nos van a generar un desequilibrio entre músculos agonistas y antagonistas, ocasionando una alteración en la ventaja mecánica y ventaja fisiológica del músculo. Entonces recordemos que para que el músculo tenga una potencia adecuada, necesita estar elongado también, digamos que tener una buena flexibilidad. Entonces, esto nos va a alterar
también el desempeño muscular de la persona. Al no tener una elongación adecuada del músculo, vamos a repercutir en la potencia del mismo. Y pues ya, como ya les dije, vamos a tener una alteración en la categoría de desempeño muscular. Esta categoría también se va a ver comprometida por la disminución de la actividad contráctil del músculo. Entonces, esta disminución de la actividad va a activar las moléculas catalizadoras, alterando el metabolismo proteico muscular y generando un aumento de la degradación, llevando a la reducción del contenido de proteína muscular. Entonces, eso nos va a ocasionar atrofia muscular con la consecuente debilidad. Bueno, esto dependiendo pues de las articulaciones que se vean afectadas, que olvidé mencionarlo antes. Perdón, acá. Las articulaciones más afectadas son las metacarpofalángicas, metatarsofalangicas e interfalángicas. Y continúan en orden decreciente: muñecas, rodillas, tarso, codo, cadera, hombro, columna cervical y articulación temporomandibular. Esto pues se da bilateralmente. Ahora, continuando entonces por aquí, dependiendo de la articulación que se vaya a afectar, entonces podemos tener repercusiones en la realización de agarres y pinzas, tanto por la destrucción articular como por todas sus consecuencias que ya les he venido mencionando. Entonces, y también pues en el patrón de marcha. Por ejemplo, si la articulación afectada es la cadera, la rodilla, el cuello de pie, incluso hasta las metatarsofalángicas. Y eso nos va a alterar la categoría de función motora. Ahora, esa atrofia muscular nos va a causar otro de las características de esta enfermedad, que es la astenia, generando periodos de reposo y de quietud. Por lo que se van a presentar cambios a nivel de las respuestas cardiovasculares y pulmonares. Entonces, recordemos que el corazón es un músculo estriado y como todo músculo necesita ser activado y esforzado para conseguir la potencia que necesita. Entonces, cuando la persona entra en un periodo de reposo o de inactividad, los mecanismos contráctiles del corazón se van a ver afectados por la pérdida de la potencia muscular. Esto nos va a generar una disminución de la eficacia de la bomba cardíaca, porque va a tener que hacer más esfuerzo para eyectar el mismo volumen de sangre, por lo que ya no tiene tanta potencia. Entonces nos va a alterar el ionotropismo del corazón, que es pues la disminución en la fracción de eyección. Entonces, esto también nos va a repercutir en la realización de la actividad física, porque durante pues este periodo ya el corazón no va a poder suplir las demandas que tiene el cuerpo. Además, también pues a causa de este periodo de inactividad se va a disminuir el consumo máximo de oxígeno, lo cual va a dificultar el aporte de oxígeno a los tejidos, principalmente pues digamos que durante la actividad los que más necesitan oxígeno son los músculos. Entonces, al disminuir este aporte de oxígeno a los músculos, van a entrar en un periodo, en un metabolismo anaerobio y van a acumular ácido láctico, lo cual pues va a repercutir en las funciones musculares. Además, pues pérdida de potencia del músculo estriado y la disminución o la dificultad para el aporte de oxígeno en los tejidos va a disminuir la eficacia del aporte de nutrientes a los tejidos, que pues es una de las funciones del corazón, aparte pues de impeler sangre a todo el cuerpo. Ok, estos cambios a nivel de las respuestas cardiovasculares y pulmonares nos van a alterar la categoría de resistencia aeróbica en el dominio cardiovascular. Bueno, entonces todas estas categorías que les he ido mencionando van a generar una restricción en las actividades de ocio, el trabajo o en general las actividades de la vida diaria de la persona,
y también van a generar una limitación en la participación en la vida social y la vida laboral. Se inició con una evaluación del riesgo cardiovascular a través del cuestionario de PARQ y la tabla de clasificación del AJA. En el cuestionario de PARQ, que tiene como objetivo detectar posibles problemas sanitarios y cardiovasculares, la paciente solo dio como respuesta positiva 1, lo cual significa que puede dar inicio a un programa de actividad física, pero con recomendaciones especiales y seguimiento por parte de un profesional. En clasificación del AJA nos dio una clasificación o clase A3, clasificación de riesgo aumentado, debido a que es una paciente de mujer mayor de 47 años y presenta 2 o más factores de riesgo como son el sedentarismo y el sobrepeso. La evaluación fisioterapéutica se hizo a través del modelo APT. Se inició con el dominio cardiovascular en categoría de circulación, con test y medidas de frecuencia cardíaca y tensión arterial que nos dio un resultado dentro de los valores normales teniendo en cuenta la edad del paciente. Se aplicó el test de Allen para la evaluación de la circulación del miembro superior, lo cual nos dio un resultado de llenado capilar de 3 segundos de forma bilateral que está dentro del rango normal. En categoría de ventilación e intercambio gaseoso se aplicó test y medida de frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno que nos dio un resultado dentro de los valores normales y se identificó un patrón respiratorio costal alto, un tipo de tórax longilíneo y la expansión torácica fue de diferencia de 3 centímetros, lo cual es normal. Finalmente, en la categoría de capacidad y resistencia aeróbica se aplicó el test de caminata de los 6 minutos, donde la paciente recorrió 460 metros. Según valores de referencia para la distancia caminada en los 6 minutos, teniendo en cuenta la talla, edad y peso del paciente, ella tuvo que haber recorrido 440 metros, teniendo en cuenta que este valor es el límite inferior para la paciente. El resultado del test fue 460, lo cual es superior, pero está muy cerca del límite inferior y esto hay que tenerlo en cuenta para la prescripción del ejercicio. Continuamos con el dominio osteomuscular donde se evaluaron 5 categorías. En rango de movimiento se aplicó el test y medida de goniometría donde encontramos una limitación de la movilidad a nivel de cuello de pie hacia plantiflexión de 15 grados, en rodilla hacia flexión de 20 grados, en codos hacia la extensión de 10 grados y en las interfalángicas hacia la flexión de 15 grados. En categoría de desempeño muscular se aplicó la escala de Daniels, donde se encontró que el deltoides anterior, el bíceps braquial, el cuádriceps y los isquiotibiales se encuentran en una puntuación de 3-. En medidas antropométricas se tomó el perímetro abdominal, donde se dio un resultado de 86 centímetros. Aquí hay que tener en cuenta que el perímetro abdominal es una medida para evaluar el riesgo cardiovascular que tiene el paciente y según el resultado que es 86 centímetros nos da un riesgo elevado para nuestra paciente teniendo en cuenta su edad y que es femenina. En la categoría de composición corporal se hizo una bioimpedancia eléctrica donde nos dieron resultados de un peso de 69 kilogramos, una talla de 1,60 m y se sacó el índice de masa corporal que nos da 26,9, que significa según la OMS un sobrepeso de grado 1. Nos da un porcentaje de grasa de 29% y unas grasas visceral de 3%. En la categoría de flexibilidad se aplicó el Sit and Reach y nos dio un resultado de 20 centímetros, siendo el punto cero relativo 23 centímetros en el banco respectivo. El siguiente dominio fue el dominio neuromuscular, donde se evaluaron 3 categorías. Se inició con funciones mentales a través de un cuestionario simple, donde se evidenció que las 3 esferas de la paciente se encuentran sin alteración y su procesamiento está conservado. En la categoría de dolor se aplicó la escala análoga verbal, donde nos dio un resultado de 5/10 según EVA y es tipo global generalizado. En la evaluación de la categoría de marcha, locomoción y balance a través de la observación, se observa una marcha antálgica. La paciente no requiere ayuda externa, pero aún así se evidencia una disminución de la longitud del paso.
Finalmente, en el dominio integumentario, en la categoría de integridad tegumentaria, se observó una presencia de nódulos y vesículas en las articulaciones interfalángicas distales, en codos, en rodillas y en pies, con presencia de edema en las articulaciones. También se aplicó la escala de Norton, donde nos dio una puntuación de 16 puntos, lo cual significa que la paciente tiene un riesgo bajo para la aparición de úlceras por presión. Después de la evaluación fisioterapéutica y el análisis de los datos obtenidos, se plantó un diagnóstico basado en el modelo APTA, el cual es el siguiente. Paciente de 47 años de edad, de género femenino, con diagnóstico médico de artritis reumatoide, quien presenta deficiencia primaria en dominio musculoesquelético con patrón B, deficiencia en dolor, rango de movimiento, desempeño muscular y composición corporal. Deficiencia secundaria en dominio neuromuscular patrón B, afectando las categorías de locomoción, balance y equilibrio y función motora. Y deficiencia terciaria en el dominio cardiopulmonar patrón D, deficiencia de la capacidad aeróbica resistencia, asociado a desacondicionamiento físico. Esto conlleva una limitación para realizar actividades complementarias que requieran esfuerzos físicos máximos y de alto impacto y restricción en la participación recreativa. Con respecto al plan de prescripción de ejercicio físico, este va principalmente enfocado primero hacia la disminución de la sintomatología dolorosa, aspecto que debe llevarse de la mano con el tratamiento farmacológico para el adecuado control de dicha sintomatología. Segundo, encontramos mantener y recuperar la movilidad articular, otro componente que sin duda alguna resalta o sobresale mucho en cuanto a afecciones que presentan los pacientes con artritis reumatoide. Tercero, encontramos aumentar la fuerza y la resistencia muscular, aspecto que va relacionado con el cuarto ítem, donde encontramos aumentar la densidad mineral ósea, ya que se ha demostrado que el trabajo sobre estas cualidades físicas como la fuerza y la resistencia muscular permitirá o facilitará el aumento de la densidad mineral ósea, aspecto que se ve afectado o ciñe como un concomitante para el desarrollo de patologías como fracturas u osteoporosis en pacientes con artritis reumatoide debido a la acción de los osteoclastos, a la sobreactividad de estas células. Por otro lado, encontramos la proporcionar el acondicionamiento cardiovascular, otro ítem afectado que limita en mayor medida la participación de las personas que presentan esta patología en un contexto determinado atribuido a la pérdida de la capacidad funcional. Y por último y no menos importante, encontramos la educación al paciente, que básicamente su importancia gira alrededor de que permite participar, ser un poco más integral en cuanto al abordaje, ya que el paciente va a tener una conciencia de lo que se está realizando y va a generar prácticas de autocuidado, que es lo más ideal en cuanto al tratamiento y en cuanto al plan de intervención se refiere. Antes de continuar con la explicación del plan de prescripción de ejercicios físicos, se considera pertinente traer a colación la definición del término mesociclo, o también llamados ciclos medios. Básicamente son estructuras de organización del entrenamiento que se encuentran integradas por microciclos. Este número de microciclos se determina por la cantidad de objetivos que se pretenden lograr o cumplir. Un mesociclo incluye como mínimo 2 microciclos, pero por lo general están conformados por 3 a 6 microciclos y poseen una durabilidad aproximada de 4 semanas. Como se observa en la figura, se espera que de manera progresiva en cada semana la carga de entrenamiento vaya aumentando y que al final de ese mes o esas 4 semanas los objetivos propuestos en la fase inicial o en la primera semana se hayan alcanzado o por lo menos se hayan cumplido a cabalidad, la mayor parte de ellos. Ahora sí, en consideración del plan de prescripción de ejercicio físico, este está conformado por 4 semanas y, como dije anteriormente, cada semana contiene microciclos, sesiones individuales por día que se realizarán, que estarán comprendidos por una fase inicial o fase de calentamiento, por una fase central y por una fase de vuelta a la calma. El primer día de la primera semana encontramos básicamente una actividad enfocada hacia el componente cardiovascular,
La actividad será cicloergómetro. Modo estático, una intensidad o percepción del paciente de 3 según Bohr. Hablaremos durante todo este plan de prescripción con la escala de Bohr modificada. Entonces, intensidad de 3 según Bohr, un volumen de 10 minutos y una densidad de 2 minutos al finalizar. La fase central encontraremos actividades de fortalecimiento de miembros inferiores con sentadillas isométricas contra la pared, y la progresión de este será mediante un componente propioceptivo con una pelota de Bobak también contra la pared. Modalidad estática, una densidad de autocarga y una percepción o intensidad de 3 en escala de Ogni. El volumen será de 2 series y 10 repeticiones y la densidad será de 25 segundos entre cada serie. Por último, para el primer día, la fase de vuelta a la calma estará conformada por estiramientos globales, con especial énfasis en elongación de la cadena posterior mediante la técnica de RPG. Modo estático, intensidad de 30 a 60 según escala de Perflex, y el volumen será de 2 series, 15 segundos, una densidad de 15 segundos y una frecuencia de 2 veces a la semana. En este componente de vuelta a la calma y en particular con respecto a los estiramientos, es donde resalta la importancia de la educación al paciente. ¿Por qué? Porque en la medida en que se le enseñen estos ejercicios en consulta o bajo la supervisión de un profesional y los aprenda de manera adecuada, podría desarrollarlos de manera autónoma en su hogar para obtener mayores resultados en el plan de entrenamiento. Ok, continuando con el segundo día o el segundo microciclo de la primera semana, encontramos entonces como actividad bicicleta estática con una intensidad según Bohr de 3, volumen de 10 minutos, una densidad de 30 segundos al finalizar y una vez a la semana. En la fase central encontramos fortalecimiento de miembros superiores con push-up modificado en bípedo contra la pared, modo estático, intensidad autocarga y Ogni de 3, escala Ogni de 3, con un volumen de trabajo de 2 series de 8 repeticiones y una densidad de 25 segundos entre serie. Y la fase de vuelta a la calma encontramos entonces estiramientos globales con mayor énfasis en miembros superiores, modo estático, intensidad 30 a 60 según escala de Perflex y un volumen de 2 series de 15 segundos por estiramiento, con una densidad de 15 segundos entre las series. Frecuencia 2 veces a la semana. El tercer día de la primera semana encontramos entonces caminata en banda sin fin, modo dinámico. La intensidad de trabajo que se manejará serán de 3 según una escala de Bohr modificada, volumen de 10 minutos y una densidad de 30 segundos al finalizar la actividad. Una frecuencia de 2 veces por semana. La fase central estará comprendida por actividades de yoga de bajo impacto también, como los ejercicios que se evidencian o se grafican en la imagen que aparece en la presentación. Modo dinámico, una baja intensidad, volumen de 3 series de 3 asanas y una densidad de 15 segundos entre serie. Y la actividad de vuelta a la calma será una asana de relajación, modo estático. La intensidad básicamente no aplica en este caso, precisamente porque vamos a bajar o a relajar el cuerpo. Un volumen será una asana, la de relajación, y la densidad será de 30 segundos. La frecuencia puede ser 2 veces por semana, en caso de que el paciente la aprenda. Ahora pasando a la segunda semana del primer día, encontramos entonces ya nuevamente trabajo cardiovascular con la actividad de ascenso y descenso de STEP, modo dinámico, intensidad 3, según una escala de Bohr modificada, con un volumen de trabajo de 10 repeticiones por 3 series, una densidad de 1 minuto entre cada serie y la frecuencia será una vez a la semana. La fase central en este día, del primer día de la segunda semana, será el fortalecimiento de los miembros inferiores y superiores con Theravada amarillo, de baja impacto, de baja intensidad. Modo dinámico, la intensidad será autocarga y una percepción de 3 en escala de Ogni, según el paciente. El volumen de trabajo será de 3 series de 10 repeticiones y la densidad será de 30 a 40 segundos entre cada serie. Y la vuelta a la calma serán estiramientos globales, modo estático con técnica de FNP, de sostener, relajar, técnica importante para aumentar el rango de movimiento articular. La intensidad será de 30 a 60 según Perflex y el volumen de trabajo será una serie por segmento corporal.
La densidad será de 30 segundos por grupo muscular y la frecuencia 2 veces por semana. Por otro lado, el segundo día de la segunda semana encontramos como actividad inicial o de calentamiento la caminata en banda sin fin con una inclinación. Ya empezamos a ver cómo aumenta de manera progresiva la carga en el componente cardiovascular. Entonces agregamos una inclinación de 4 grados a esta banda sin fin como modo dinámico y a una intensidad de 4 según Bohr. El volumen de trabajo se mantendrá en 10 minutos, pero entonces ya subimos la inclinación de la banda sin fin. La densidad será de 3 minutos y la frecuencia una vez a la semana. En este día la actividad central estará comprendida por ejercicios de propiocepción, equilibrio y trabajo sobre pelota de bobot en sedente, tal y como se evidencia en la gráfica. El modo será estático, una intensidad de autocarga y 4 según Bohr. Volumen de trabajo será de 10 segundos por miembro inferior y se realizarán 3 series. La densidad será de 30 segundos entre cada serie. Por otro lado, encontramos la vuelta a la calma, que serán otra vez estiramientos globales, modo estático con técnica de FNP y la intensidad se mantendrá entre 30 y 60 de perflex. El volumen de trabajo será de 2 series de 15 segundos por estiramiento y la densidad será de 10 segundos entre serie. Por otro lado, encontramos entonces el último día de la semana 2, el día 3. La actividad inicial estará comprendida por bicicleta estática, el modo será dinámico, intensidad 4 según Bohr, volumen de 12 minutos. Ya empezamos a subirle un poquito más a la carga cardiovascular, la densidad será de 3 minutos y la frecuencia una vez por semana. La actividad central de esta será pilates de bajo impacto, el modo será estático, intensidad de 4 según Bohr modificado, el volumen será sostener 30 segundos por posición y la densidad 20 segundos cada posición. La frecuencia será una vez por semana. Y la actividad de vuelta a la calma terminaremos nuevamente con estiramientos globales, modo estático, técnica de FNP, sostener, relajar, intensidad de 60 de perflex y un volumen de trabajo de 2 series de 15 segundos cada estiramiento. La densidad será de 15 segundos entre cada serie y la frecuencia de 3 veces por semana. Entonces ya vamos aumentando en este componente el tiempo de realización de sesiones en la semana, incentivando al paciente a realizar desde casa parte de estos estiramientos. La finalidad de la realización de estiramientos por sesión es la importancia de empezar a ganar ventaja mecánica en la musculatura para seguir trabajando con el componente de fuerza y resistencia muscular y de la mano con el componente cardiovascular. Por otro lado, pasamos entonces a la semana 3, donde ya empezamos a incluir un día más o un microciclo más. Ya entonces el primer día de la semana 3 estará conformado como actividad inicial o de calentamiento, una caminata en banda sin fin con inclinación de 7 grados, modo dinámico, intensidad de 4 según Bohr, el volumen de trabajo será de 10 minutos, con una densidad de 3 minutos y la frecuencia una vez por semana. En la fase central de este primer día de la tercera semana encontramos un circuito aeróbico de bajo impacto que puede ser high training modificado según las capacidades del paciente en un modo dinámico, en una intensidad 5 según Bohr, un volumen de una serie que durará 15 minutos dicho circuito y la densidad será de 30 segundos al finalizar. La frecuencia una vez por semana. Por otro lado, encontramos entonces en la fase de vuelta a la calma de este primer día de la semana 3, estiramientos globales con especial énfasis en la elongación de la cadena posterior mediante RPG en modo estático, intensidad de 30-60 según perflex y un volumen de 2 series y de 15 segundos por grupo muscular. La densidad entre las series será de 15 segundos y la frecuencia 3 veces a la semana. El segundo día de la tercera semana estará comprendido en la fase inicial o de calentamiento por la actividad de bicicleta estática, modo estático, intensidad de 4 según Bohr, volumen de 15 minutos, ya empezamos a aumentar un poco más y una densidad de 30 segundos, la frecuencia una vez a la semana.
Por otro lado, en la fase central encontramos actividad, fortalecimiento de core con los ejercicios planteados o que se evidencian en la presentación. Modo estático, la intensidad será autocarga con una precisión de 4 en la escala de Ogni y el volumen de trabajo será de 2 series de 10 repeticiones por ejercicio. En caso tal de que el ejercicio, como en la segunda gráfica se evidencia, será una plancha sostenida durante 10 segundos. Y la fase de vuelta a la calma en este segundo día será entonces estiramientos estáticos generales enfocados hacia miembros inferior con una intensidad de perflex de 60, volumen de 3 series de 3 repeticiones, la densidad será de 20 segundos entre cada estiramiento y la frecuencia de 3 veces por semana. El tercer día de esta semana, la actividad inicial estará conformada por jumping jacks, tal y como se evidencia en la imagen, pero serán modificados. Con modificados me refiero a que no se abrirán los pies al mismo tiempo, sino que se realizará de forma alterna, precisamente para evitar ejercicios de alto impacto en el paciente. De modo dinámico, intensidad de 6 según escala de Bohr y un volumen será de 15 repeticiones, 3 series, una densidad de 30 segundos entre cada serie y una frecuencia de una vez a la semana. La fase central de este día estará conformado por una actividad de fortalecimiento de miembros inferiores más ejercicio propioceptivo mediante un split, como evidenciamos en la primera gráfica que aparece en la presentación. Modo dinámico, intensidad de autocarga y una precisión de 5 según escala de Ogni, volumen de 2 series de por 10 repeticiones y una densidad de 20 segundos entre serie. Y la fase de vuelta a la calma para este día estará conformado nuevamente por estiramientos globales, modo estático con técnica de FNP, sostener, relajar, una intensidad de 60 de perflex con un volumen de trabajo de 2 series de 15 segundos por cada estiramiento o cada grupo muscular y una densidad de 15 segundos entre las series, una frecuencia de 3 veces por semana. Y el último día, porque nos acordamos que desde la tercera semana empezamos a agregar un microciclo más, entonces el último día de esta tercera semana estará conformada por actividad. La primera actividad será de trabajo en escaladora, modo dinámico, intensidad de 6 según Bohr, un volumen de trabajo de 12 minutos, entonces seguimos aumentando el componente cardiovascular, agregamos un poco más de dificultad y la densidad será de 4 minutos para la recuperación de la paciente. La fase central estará conformada por bicicleta estática, modo estático, intensidad de 6 en escala de Bohr, un volumen de 12 minutos y la densidad de 30 segundos. La frecuencia será una vez por semana. Como nos damos cuenta, en este último día de la tercera semana trabajamos en mayor medida el componente cardiovascular. Y finalizamos este día con estiramientos globales en modo estático, intensidad de 60 de perflex con un volumen de 3 series para cada grupo muscular y una densidad de 20 segundos entre cada estiramiento. Y finalmente encontramos entonces la semana número 4, que al igual que la 3 está conformada por 4 microciclos. Entonces en el primer día de esta cuarta semana encontramos como una actividad inicial o de calentamiento, actividad elíptica. El modo será dinámico, intensidad de 4 según Bohr, volumen de 15 minutos y una densidad de 4 minutos. La fase central estará comprometida por ejercicios activos de fuerza de miembros superiores y específicamente para la musculatura del pecho. Modo dinámico, intensidad será de autocarga, tal y como se evidencia en las gráficas que aparecen en la presentación, con una percepción de 6 según Ogni y un volumen de trabajo de 3 series de 8 repeticiones, con una densidad de 30 segundos entre cada una de las series. La fase de vuelta a la calma de este día serán estiramientos activos de la musculatura trabajada con una intensidad de 60 de perflex y un volumen de 3 series por grupo muscular. El segundo día de la semana número 4, en la actividad inicial encontramos entonces de calentamiento encontramos la actividad de bicicleta estática en modo estático. La intensidad será
de leve a moderado con la escala de Bohr, manteniéndose aproximadamente entre 6 y 7, con un volumen de trabajo de 10 minutos y una densidad de 4 minutos cuando se finalice la actividad. La fase central de este día 2 de la semana 4 estará conformada por un circuito de fortalecimiento de miembros inferiores más un componente propioceptivo sobre un BOSU o base inestable. El modo dinámico, intensidad autocarga 6 de OGNI con un volumen de 3 series de 25 segundos por cada ejercicio, tal y como se evidencian en la presentación. En el mismo orden, ejercicio número 1, 2, 3, 4 y 5. Esa será una serie y se repetirá nuevamente. Por otro lado, la fase de vuelta a la calma, encontramos estiramientos de la musculatura de forma global, modo estático con técnica de FNP, sostener, relajar. Nos mantenemos en esta técnica para precisamente aumentar el rango de movimiento articular con una intensidad de 60 según la escala de Perflex, un volumen de trabajo de 3 series por cada grupo muscular y una densidad de 20 segundos entre cada serie. En el tercer día de la cuarta semana, encontramos en la actividad inicial o de calentamiento una caminata en banda sin fin con una inclinación de 9 grados ya. Entonces aumentamos un poco más y la intensidad, como se puede evidenciar, también aumenta un poco más, ya que la percepción será de 7 según la escala de Bohr modificada. Y el volumen de trabajo será de 10 minutos. La densidad de 20 segundos y la frecuencia una vez a la semana. La fase central de este día será ejercicios de core en bípedo, en modo dinámico. La intensidad será autocarga y una percepción de 7 según OGNI, con un volumen de trabajo de 3 series de 15 repeticiones, con los ejercicios que podemos evidenciar en la presentación. Y la fase de vuelta a la calma encontramos entonces actividades de estiramientos globales, con especial énfasis en la elongación de la cadena posterior nuevamente, una de las que se vio mayormente afectada en la evaluación fisioterapéutica que se realizó a la paciente mediante la técnica de RPG, tal y como lo evidenciamos en la gráfica, con técnicas como de ranita al suelo, para elongación de la cadena posterior. Modo estático, una intensidad se mantiene entre 30 y 60 según Perflex, volumen de trabajo de 2 series de 15 segundos por cada grupo muscular, y la frecuencia ya empezamos a aumentar y es donde toma valor la educación al paciente para que de forma autónoma realice en la medida de lo posible gran parte de los estiramientos en su hogar. Y finalmente, el último microciclo que conforma la semana número 4 será, o la actividad inicial estará conformada por elíptica en modo dinámico, una intensidad de 6 según Bohr, modo de 15 minutos, una densidad de 4 minutos y una frecuencia de una vez a la semana. Pasamos a la fase central de ese día y es actividad de yoga en modo dinámico, intensidad de 6 según Bohr, volumen de 2 series de 5 asanas y una densidad de 30 segundos entre serie. Y la frecuencia una vez por semana. Y finalizamos con la fase de vuelta a la calma con una actividad de zumba de bajo impacto, modo dinámico, intensidad de 6 en escala de Bohr y un volumen de trabajo de 15 minutos. Como se dan cuenta y evidencian en este último componente, este último día, también el foco de trabajo fue sobre el componente cardiovascular, precisamente para facilitar o permitirle a la paciente una mayor interacción con su entorno, ya sea social, laboral, demás. Es importante mencionar que ninguno de los ejercicios propuestos anteriormente debe generar algún tipo de molestia o malestar o dolencia en el paciente. En caso tal de que se presente, este debe informar al responsable y suspender la realización del ejercicio. También que la progresión de los ejercicios debe seguirse en consideración de el progreso individual que lleve el paciente. En caso tal de que el progreso no sea el adecuado o el esperado, el plan debe reajustarse y modificarse a las condiciones propias del paciente y evitar, en la medida de lo posible, que el paciente sufra de algún sobreesfuerzo físico que empeore o dificulte
la sintomatología que presenta.